Bien, estamos aquí. Un saludo a todos los que se han integrado y se están integrando a darle seguimiento al programa. Hoy con la visita del doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Usted estaba exponiendo sobre la... Sí, quiero completar esta idea. Y es importante prestar atención a esto porque, digamos que tiene un elemento educativo. Y bueno, Abigail Soto fue legislador, conocerá mejor que nosotros esto que voy a decir. La Constitución es con relación a los temas ocultos, ¿verdad?, que pueden haber. La Constitución, en el artículo 270, establece la forma de cómo se convoca la Asamblea Revisora. Y dice: la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Lo que yo le he traído a ustedes es el proyecto de ley. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Esto que ustedes acaban de escuchar ha dado lugar a un debate entre constitucionalistas sobre si, una vez constituida la Asamblea Revisora, se puede violar esa ley. No obstante que la misma Constitución dice que se inicia con una ley que describe los artículos que van a ser objeto de la reforma. Hay quienes dicen que esa ley hay que respetarla y otros teóricos del derecho constitucional sostienen que una vez reunida la Asamblea es soberana y si quiere modificar eso, introducir otra cosa. Yo soy partidario del criterio de que ahora o después, cuando se promulga esa ley, la Asamblea debe circunscribirse a esa ley, a lo que está contenido ahí, porque sería como una burla. ¿Para qué esta ley? Ahora, eso no es contundente, porque en algunas reformas que se han hecho aquí se han introducido modificaciones. Vamos entonces a apartar esta discusión legal porque todavía no es un asunto duro, definido, ¿no? Y quedémonos con dos elementos. El primero, que el presidente se comprometió públicamente y lo está ratificando a través de mí en este momento y en otras ocasiones. El Poder Ejecutivo no le interesa promover más nada que lo que está ahí. Y segundo, un elemento de naturaleza, digamos, material. Tiene el gobierno la posibilidad tiene los votos en la Asamblea para poder modificar la propuesta. Supongamos que la oposición dijera: está bien, vámonos con eso. Vamos a sacar el procurador del Consejo de la Magistratura, vamos a hacer esto, vamos a ampliar la capacidad de la propuesta legislativa popular, etcétera. Pero no tiene, el gobierno no tiene la posibilidad de hacer modificar eso, ni tiene el interés tampoco. Entonces yo preferiría que nosotros discutamos lo que estamos proponiendo. Y no quiero terminar sin decir dos cosas más. La primera es que esta reforma constitucional es una reforma constitucional circunstancial. No se trata de una reforma constitucional como objetivo, sino se trata de un paquete de reformas legales que algunas de ellas implican levemente tocar la Constitución. De manera que no es que estamos proponiendo reformar la Constitución por reformarla. Y lo último, con respecto a ese tema por mi parte, salvo lo que ustedes vayan a preguntar, es esto que casi nadie lo dice. Miren, el gobierno, a través de la consultoría, yo personalmente fui y deposité en manos de Alfredo Pacheco un proyecto de ley de referendo que lo manda la Constitución. El referendo aprobatorio implica que para determinados elementos de reforma en la Constitución, después que la Asamblea los aprueba, hay que someterlo a un referendo en la población, una votación abierta, con todos los inscritos en el padrón. Sí. Ahora, ¿cuáles son esos temas? Veamos. El artículo 272 de la Constitución dice referendo aprobatorio.
cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, ordenamiento territorial y municipal, régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, moneda y procedimiento de reforma a la Constitución, no podrá hacerse mediante una simple asamblea revisora, sino que tiene que someterse a un referendo. Ahora, ¿qué resulta? Que la ley de referendo no ha sido aprobada. Aquí no se puede hacer un referendo ahora mismo, porque la ley no existe. Entonces, pecan de, qué sé yo, no quiero decir ignorante algunos, de olvidadizo otros, cuando sugiere que se puedan hacer determinadas modificaciones que la misma Constitución en este momento no permite que se hagan. Bien, está muy claro la explicación, Dance. Licenciado, a raíz de todos los dime y diretes que ha tenido el tema de la independencia del Ministerio Público, respecto a lo de el Procurador General, como usted dice que el presidente quiere desentenderse de ese nombramiento, no quiere que recaiga en él. Cuando vemos la modificación de la Constitución, la propuesta, nos topamos con un acápite que dice que para el 24, hasta tanto se cree una ley general, va a ser precisamente por decreto el presidente que va a nombrar el fiscal general y la mitad de los adjuntos. Entonces, ahí hay algo que no concuerda respecto al tema de la independencia. No, mire, la propuesta de reforma constitucional que toca algunos elementos electorales, como la unificación de las elecciones, dice que esto no tendrá vigencia, lo que tiene que ver con la modificación al régimen electoral, no tendrá vigencia para las próximas elecciones. Es una forma de estar fuera de toda sospecha de que esa reforma electoral pueda tener beneficio para quien la está proponiendo, sino sería a partir del 28. Ahora, con respecto a lo del Ministerio Público y las demás reformas, quizá eso nosotros no lo hemos explicado con suficiente claridad, pero yo se lo voy a explicar a usted y como persona inteligente que él lo va a entender, porque debo decirle que yo los veo a ustedes casi todos los días. Es un honor para nosotros. Lo que pasa es que en aquellos casos que la reforma hace una reserva de ley, hay que poner un transitorio diciendo que hasta que no se apruebe la ley, se sigue el mismo régimen que está. Pero yo le digo a usted, Dancer, ¿por qué el presidente tiene que hacer ese truco para nombrar por decreto al procurador si él lo puede nombrar? Sí. Entonces eso no tiene ninguna... Él lo puede nombrar ahora. Lo que pasa es que se lo deja igual que como está, hasta que se apruebe la ley. Pero quiero aprovechar la ocasión, y a lo mejor este programa va a ser pequeño para todo lo que hay que decir de este tema. Quiero aprovechar la ocasión para decir que que la propuesta, es decir, la disposición para la designación del Ministerio Público implica la creación de un órgano que, aunque no está expresamente dicho eso ahí, nosotros lo hemos dicho en el Consejo de la Magistratura, en el CE, en el Consejo Económico y Social, implica la creación de un Ministerio de Justicia, porque la idea es despojar al procurador de todas las atribuciones que son de carácter administrativo y dejar al procurador como un fiscal que se encargue de la función de perseguir, de encauzar y de investigar. Y además que el Poder Ejecutivo y nosotros, los que representamos el gobierno en el CE y en esta propuesta, no tenemos ninguna oposición a que se consigne en la propia Constitución el mecanismo de escogencia del procurador y de los procuradores juntos. Me explico. Lo que ha criticado uno de los partidos de oposición es que dice, pero como la propuesta dice que eso se deje a una ley y no se sabe cuándo esa ley la van a aprobar, en lo que la aprueban, el presidente lo sigue nombrando y además nombraría a los 14. No, pero nosotros no tenemos inconveniente en renunciar a eso. Es más, mire, yo lo voy a decir, yo personalmente, esto
no es una propuesta oficial, es personal. Yo no tenía inconveniente en transar esa reforma, olvidarme de todo y que se consigne la independencia del Ministerio Público y la exclusión del procurador del Consejo de la Magistratura, porque no hay razón para que el fiscal, que es una parte del proceso judicial, escoja a los jueces. Y fíjese usted que aquí tuvimos una experiencia en que en el caso de Brecht, que yo fui testigo presencial porque era abogado de uno de los implicados. En el caso de Brecht, la magistrada Miriam Germán dio una votación que ustedes conocen y dijo que ese expediente estaba flojo, etcétera, etcétera. Parece que el magistrado procurador eso lo hirió. Y después ustedes saben lo que pasó. Entonces, el fiscal, es decir, el procurador, es una parte del proceso. Pero no solo que es una parte del proceso para escoger los jueces, es que el INASIF, que es donde se elaboran las pruebas, o una parte de ellas, lo maneja la Procuraduría. Y después, a la persona que condenan, se lo llevan por una cárcel que también la maneja la Procuraduría. Entonces nosotros decimos, el sistema carcelario, el sistema, estas instituciones accesorias a la Procuraduría que tienen que ver con el manejo de pruebas, todo eso está en otro órgano. Que no sé, el procurador nada más tiene que dedicarse a ser fiscal. Es importante eso. Antoliano, conocido ya lo que se piensa y la realidad de lo que quiere el gobierno con los cambios constitucionales, pasamos a la parte política. ¿Qué está pasando en el Partido Revolucionario Moderno? Que hemos visto confrontaciones y han llegado a un nivel que dice el doctor Guido Gómez Mazara, que la convención de delegados no es una convención de delegados, sino una convención de empleados. Sí, lo he oído, mi amigo Guido. Bueno, vamos a ver esto desde el punto de vista legal, ¿verdad? Antes que entrar en la parte política. La ley electoral establece modalidades para escoger los candidatos y las autoridades del partido. El estatuto del PRM tenía 5 modalidades, algunas de las cuales no constan en la ley nueva. Entonces, ¿qué hizo el PRM? Que cogió su estatuto y lo adecuó en ese sentido a las modalidades. Entre las formas de escoger está convención de militantes, que está en la ley. Ustedes recuerdan de la convención abierta, cerrada, y yo qué. Está la convención de delegados y no recuerdo si está encuesta, son 3 la consulta. La consulta. Entonces, también el estatuto del PRM contemplaba la no reelección, pero la Constitución permite que el presidente se reelija una vez. Entonces, el artículo 6 de la Constitución establece que todo lo que es contrario a la Constitución es nulo. Entonces, bastaba con que una persona, un miembro de ese partido, que bueno, tenía que ser, alegara que su candidato o el mismo candidato que era presidente quisiera reelegirse para que eso se cayera. Es más, había instancias en el Tribunal Constitucional de personas que no eran del PRM pidiéndole al Tribunal Constitucional que declarara eso nulo y tenía que declararlo. Lo que pasa es que ya perdió el objeto. Pero volvamos a lo del mecanismo. El estatuto establece ahora, entre otras modalidades, que puede ser por convención de delegados, que así era hace mucho, ustedes lo recuerdan, Sí. O por convención de militantes, es decir, del universo de los militantes. A mí me parece que es más democrático, y creo que todo el mundo coincide en eso, que sean los militantes que escojan a las autoridades. Ahora, voy a hacer acopio aquí de una expresión que le atribuyen a Euclides Gutiérrez, que no es de Euclides Gutiérrez, pero que él la repite mucho, de que en política se hace lo que conviene. Es decir, siempre que esté dentro del marco de la ley y de la ética, agrego yo. Si un partido entiende en un momento, y la ley se lo permite, que debe escoger sus autoridades mediante una convención de delegados, si eso es lo que políticamente le conviene, lo puede hacer. Tenemos el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que no sé qué tiempo hace que no celebran una convención. Recuérdense que el extinto secretario general, mi amigo Reinaldo,
lo repitieron, y al mismo presidente Fernández, y mediante un mecanismo creo que del comité político, si su estatuto lo permite, ya eso no podría ser, porque ya eso no está contemplado en la nueva ley de partido. No, el PLD ni la hacían, el PLD seguía corrido. Durante Sí, pero ellos muchos tenían años siguió corrido. Tenía un mecanismo que iban al comité político, el comité político lo planteaba al comité central, y ya quedaba en la legalizado. conferencia nacional, ahí se Pero aprobaba eso, pero ahora eso no puede ser, porque como no estaba regulado, pero ahora está regulado. Entonces, lo que ha hecho el PRM es decir, vamos a incluir, y además han anunciado, la dirección del partido ha anunciado que quiere acogerse a la convención de delegados. Yo digo, la posición mía personal, eso que lo deciden los organismos del partido, es decir, la mayoría, si es la dirección ejecutiva, que es la que estatutariamente tiene derecho a escoger la modalidad, y la modalidad está en el estatuto y está en la ley, lo que no pueden hacer es escoger una forma que esté al margen del estatuto, pero si la dirección ejecutiva le escogió. Pero el la viernes, democracia el viernes así. se va a escoger la dirección ejecutiva. ¿Perdón? El próximo viernes se va a escoger la dirección ejecutiva. No. La dirección ejecutiva señaló la modalidad. Sí. Entonces convocan al Comité Nacional, que es como lo que era el histórico Comité Central, el CEN del PRD, ¿verdad? Sí. Eso tiene que refrendarlo, esa modalidad. Okay. Bueno, ahí hay que echar el pleito. ¿Y cuándo es esa convocatoria? ¿Para cuándo está? Sí. Para el viernes. Para el viernes, creo que el 18. Viernes 18. Bueno, 18. Ahí es que van a refrendar. Si la aprueban o lo rechazan. Lo que acordó la comisión ejecutiva. Lo que tienen que hacer es echar su pleito en el Comité Nacional. Pero, licenciado, una de las cosas en las que se apoya el señor Guido Gómez Mazara es que la actual dirigencia llegó por el voto universal. Entonces lo que él dice es que si se hizo ahora la reforma en los estatutos y se agregó la parte, porque fue agregada ahora la parte de los delegados, fue precisamente para dejarle entredicho que no se iba a utilizar la pasada forma de elección. Entonces, una de las cuestionantes más grandes es, ¿por qué si llegan de una manera, quieren cambiarlo para elegirlos mediante otra? Porque lo que alega él y la mayoría de las personas que están del otro lado de la acera es que lo hacen porque saben cuál podría ser el resultado si lo hacen de forma universal. No, mira, Dancer, las circunstancias del país y de un partido pueden cambiar. Este partido no estaba en el gobierno, es una circunstancia nueva. El país no estaba en la circunstancia en que estaba cuando se cogieron aquellas autoridades. El mundo no estaba en la circunstancia en que estaba. Sencillamente lo que tenemos que ver es si eso está previsto en la ley y el estatuto o si no está. No porque lo hayan escogido o no lo hayan escogido. Porque yo te voy a decir, las autoridades del PRM, las actuales, se escogieron mediante el voto universal, pero fue un acuerdo del liderazgo, porque hay un acuerdo previo del liderazgo del partido. Entonces, eso es una circunstancia política. Ese acuerdo está ahora mismo también revestido de actualidad con respecto a que yo he dicho aquí, Antoliano, que un partido que llega con unas autoridades, porque el partido se crea para llegar al poder y después de estar en el poder para mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Yo he dicho aquí que sería algo contraproducente que un partido que gana con unas autoridades en su primera elección interna los cambie. Yo no sé qué opinión usted tiene, porque a veces la democracia permite eso, pero yo creo que ustedes van a presentar mediante acuerdo mantener la misma dirección. No lo sé eso. No lo sé, pero yo creo que la persona como Guido, que tiene las condiciones para ocupar la posición que le aspira, sobradas condiciones, merece una oportunidad, pero mediante la modalidad que se escoja legalmente. Que se someta a la voluntad de los delegados si se ratifica que esa es la forma. Porque cuando usted entra a una institución política o a un club o a lo que sea, usted se acoge a las reglas, a los estatutos. Ahora, si él entiende, o las personas que creen esto, que esa modalidad es inconstitucional,
entonces para eso están los mecanismos, el TCE, el Tribunal Constitucional, y si esas instancias consideran que es inconstitucional, el PRM no le queda otro remedio más que acogerse a lo que dispongan los tribunales. Pero si está establecido los estatutos como una de las modalidades, no puede ser cuestionado. Recuérdese que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional hasta varios artículos de la ley de partidos. Sí, eso es correcto. Pero hay un ejemplo en el PRM. Ustedes saben que la ley de partido establece la reserva del 20% de las candidaturas en cada nivel. El PRM se reservó más del 20% de los senadores y acostumbrado, ¿verdad?, a la idea anterior. Y un abogado que ahora acompaña a Guido, el doctor Alberto Tavares, un distinguido abogado, y que aspiraba a ser candidato a senador en Monteplata. ¿Ha estado aquí? Sí, un tipo muy inteligente y excelente persona. Él fue al tribunal electoral, porque ese es el problema, que ahora hay controles. Sí. Y el tribunal electoral dictó una sentencia y dijo, no, ustedes no se pueden reservar todo eso, tienen que reservarse hasta el 20%, lo que dice la ley. Y él fue candidato, fue precandidato. Sí. Doctor, así rápidamente, parecería que se llegó al gobierno con un presidente, una secretaria general y un director de organización. Pero eso fue en el 20. Hacia el 24, con la crisis que vive el mundo y que se proyecta duramente en República Dominicana, mantener un presidente que a su vez tiene una función nacional en el gobierno, o una secretaria general que tiene que fajarse de lleno en una demarcación como el Distrito Nacional, y un director de organización que tiene que ver con el país entero, de una posición pública. ¿Qué ministro? Un ministro. Digo, el ministro. Se hace muy difícil poder mantener a la base y militancia de un partido contenta. Ese es un buen argumento para mi amigo Guido, para su campaña. Eso que usted acaba de decir. ¿O usted está trabajando como jefe de campaña? No tenga duda, Antoliano, porque Abigail Peña sabe, y se lo dice usted, que es mejor arriba con presión y no abajo de presión. Gracias, Antoliano Peralta.